Buenos días a todos y hoy vamos a hablar de un personaje sumamente importante y que no fue fácil resumir en menos de 10 minutos. Se considera que es el padre de la independencia hispanoamericana, un hombre que lleva el apodo del Libertador, que luchó gran parte de su vida a favor de la independencia de los territorios americanos de España, que fue gobernante y protector de Bolivia, presidente de la Gran Colombia, suprema autoridad militar y política de Perú y presidente de Venezuela, un estado de Venezuela, un departamento de Colombia, el pico más alto de Venezuela, una moneda y un país entero llevan su nombre. Ya lo entendieron, hoy vamos a tratar de acercarnos a la figura de Simón Bolívar. Lo primero que debemos decir es que es un personaje controvertido. Las percepciones políticas del Libertador son extremadamente polarizadas y varias memorias del héroe de la independencia se enfrentan. La visión del Libertador socialista de Hugo Chávez o Nicolás Maduro tiene poco que ver con la de Efraín Cepeda, que percibe Bolívar como un personaje histórico conservador. Entonces, ¿cómo explicar estas percepciones diferentes? ¿Cómo explicar que no solo políticos, sino también historiadores tengan una comprensión tan divergente de esta figura tutelar de los estados nacionales actuales? Es lo que vamos a tratar de entender en este video. Pero antes de empezar debemos clarificar algunos puntos. Primero, que Bolívar es un jefe político y un pensador influenciado por los escritos de los filósofos del siglo de la Ilustración. Y son dos actividades diferentes. El pensador puede imaginar las normas sociales ideales que deberían regir las sociedades humanas, pero el hombre político debe tomar en cuenta numerosos factores locales, económicos, culturales y sociales imprevistos que crean contradicciones entre sus acciones y su pensamiento. Segundo, como en los casos de otros héroes de la independencia, con el paso del tiempo la figura tutelar pertenece al panteón político y representa más una referencia cultural común a los miembros de la nación que una verdadera tradición política. Cada grupo quiere afirmar que si el héroe de la independencia estuviera vivo, hubiera actuado como los miembros de su agrupación política. Este proceso es perfectamente normal y una de las principales características de la idea nacional es de crear una memoria suficientemente borrosa para ser común. Tercero, el contexto histórico en el que vivimos es muy diferente al del siglo XIX y no es posible saber cómo hubiera pensado o cómo hubiera actuado Bolívar en este contexto. Lo que podemos analizar son las ideas rectoras de su acción política. ¿Y cuáles fueron? La primera convicción de Bolívar es que los países latinoamericanos deben ser independientes de España y libres de tomar sus propias decisiones. El alejamiento de España y la nominación de funcionarios europeos para regir los destinos de las provincias españolas no era eficiente. Para Bolívar existe una nación americana española soberana y cuya cultura es diferente de la de España. Desea la unión de todos estos territorios coloniales en una estructura administrativa que hubiera sido la Gran Colombia, un territorio suficientemente grande para resistir a las injerencias extranjeras. La segunda convicción de Bolívar es que el poder político debe regirse por leyes nuevas. En efecto, el Libertador es un pensador de la Ilustración y está a favor de la separación de los poderes y de la soberanía nacional. Desde sus primeros discursos se muestra favorable a las teorías de Montesquieu. Por ejemplo, en su discurso del 2 de enero de 1814, pronunciado en la Asamblea en el Convento de Religiosos Franciscanos, deja muy claro estas dos dimensiones de su pensamiento cuando declaró: Ciudadanos, yo no soy el soberano, vuestros representantes deben hacer vuestras leyes. Todos los depositarios de vuestros intereses deben demostraros el uso que han hecho de ellos. Y añade al final de su discurso, cito, la voluntad general del pueblo será para mí siempre la suprema ley. Esta idea de soberanía popular era nueva en el mundo occidental. El absolutismo real encontraba su legitimidad en la unción divina, en los vínculos familiares y no residía en la aprobación popular. En numerosas ocasiones, Bolívar se mostró favorable a la existencia de poderes ejecutivo, legislativo y judicial separados. Si es exacto que en varias ocasiones se arrogó poderes legislativos y judiciales,
no fue por convicción, sino por razones prácticas en el contexto de guerra civil a principios del siglo XIX. La tercera convicción de Bolívar es un conjunto de valores vinculados al liberalismo político e económico. Debemos recordar aquí que ha leído los autores liberales y son una fuente de inspiración para él. Recordamos también que el liberalismo empieza a conformarse como teoría política con John Locke y Montesquieu a finales del siglo XVII. Esta nueva teoría política, filosófica y económica afirmaba que existen derechos naturales del hombre como la libertad, la igualdad ante la ley, la presencia de derechos fundamentales para el hombre, como el derecho inalienable de propiedad de sus bienes, y que Bolívar en varias ocasiones edicta leyes y normas liberales. Por ejemplo, se muestra favorable al fin del monopolio español sobre el comercio, emancipa a sus esclavos, firma acuerdos liberales con Inglaterra, promueve la eliminación de la nobleza, de los títulos y se muestra opuesto al dirigismo económico. Si es cierto que Bolívar durante la guerra a muerte y en otras ocasiones actúa como jefe supremo y de forma que no parece acorde a su pensamiento, su base ideológica es liberal. Y es en parte lo que explica por qué Karl Marx, en su artículo titulado Bolívar y Ponte, tuvo una visión tan oscura del Libertador.